Después de 500 años, abren la bóveda secreta bajo el Vaticano y descubren que esconde algo aterrador. Desde evangelios apócrifos nunca revelados hasta suposiciones sobre reuniones con extraterrestres. Comencemos. 15. La máquina del tiempo del padre Ernetti. ¿Ciencia o mito vaticano? Imagina poder mirar al pasado como quien ve una película. Suena sacado de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Pues resulta que esta idea no está tan lejos de las teorías conspirativas relacionadas con el Vaticano. Aquí entra en escena el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino italiano que, según rumores, habría creado un dispositivo llamado cronovisor. Este aparato supuestamente podía capturar imágenes y sonidos de eventos pasados. Sí, así como lo oyes, una máquina del tiempo. El padre Ernetti, quien además era físico y experto en música antigua, afirmó en la década de 1950 que había trabajado en esta máquina con un equipo de científicos de élite, incluyendo el físico Enrico Fermi y al ingeniero Werner von Braun, sí, el de los cohetes de la NASA. El cronovisión, según Ernetti, no solo permitía ver eventos históricos como la crucifixión de Cristo, sino también escuchar discursos famosos y momentos olvidados por el tiempo. 14. Los documentos de Galileo Galilei, un enigma guardado en el Vaticano. Galileo Galilei, el genio que miró el cielo y nos enseñó a entenderlo de otra manera, sigue siendo uno de los personajes más fascinantes de la historia. Su enfrentamiento con la Iglesia Católica, que casi lo llevó a la hoguera, es un capítulo conocido por todos. Pero, ¿sabías que se dice que el Vaticano guarda documentos inéditos del astrónomo? Sí, textos que podrían arrojar nueva luz sobre sus descubrimientos y la tensión con la Iglesia. En pleno siglo XVII, Galileo defendió la teoría heliocéntrica de Copérnico, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto no le cayó nada bien a la Iglesia, que en esa época sostenía que el universo giraba alrededor de nuestro planeta. En 1633, Galileo fue sometido a juicio por herejía y obligado a retractarse. Según cuenta la leyenda, después de su condena, habría pronunciado en voz baja «Eppur si muove», y sin embargo se mueve, en referencia a la Tierra. Pero aquí es donde entra el misterio. Algunos historiadores y teóricos creen que Galileo escribió más de lo que conocemos y que el Vaticano guarda esos textos bajo llave. ¿Por qué? Una de las teorías es que estos escritos podrían incluir ideas aún más avanzadas sobre astronomía o reflexiones filosóficas que la Iglesia no estaba lista para aceptar. Los rumores sobre estos documentos no son nuevos. De hecho, el Archivo Apostólico Vaticano es conocido por contener miles de textos históricos que no han sido estudiados completamente. 13. El Archivo Apostólico Vaticano. El Archivo Apostólico Vaticano, antes conocido como Archivo Secreto del Vaticano, es uno de esos lugares que despiertan pura intriga y fascinación. Solo el nombre ya suena a algo sacado de una película de conspiraciones, pero la realidad no se queda atrás. Este archivo, ubicado en pleno corazón del Vaticano, es uno de los centros de investigación histórica más importantes del mundo y también uno de los más misteriosos. Imagínate, contiene millones de documentos que abarcan más de 14 siglos de historia, desde cartas de reyes y emperadores hasta manuscritos que han sido clave en la historia de la Iglesia y el mundo. Pero, ¿qué hace que este archivo sea tan especial y oscuro? Bueno, para empezar, no cualquiera puede entrar. Si te imaginas paseando entre sus estanterías como si fuera una biblioteca cualquiera, olvídalo. Solo un grupo muy selecto de investigadores con permisos especiales puede acceder. Eso sí, ni siquiera ellos pueden explorar libremente. Necesitan justificar cada documento que consultan. Esto, por supuesto, ha alimentado todo tipo de teorías, desde documentos que prueban la existencia de extraterrestres hasta textos que cuestionan dogmas religiosos. ¿Es verdad? Eso solo lo saben los que están al mando. 12. El caso de los niños desaparecidos. El caso de Emanuela Orlandi es uno de esos misterios que, cuanto más investigas, más oscuro y complicado se vuelve. Emanuela era una joven de 15 años, hija de un empleado del Vaticano, que desapareció el 22 de junio de 1983, después de salir de una clase de música en Roma. Su desaparición no solo conmocionó a la pequeña comunidad vaticana, sino que también desató una maraña de teorías que van desde conspiraciones políticas hasta conexiones con la mafia. 11. El esqueleto bajo el suelo de la Nunciatura. En 2018, un hallazgo macabro sacudió las entrañas del Vaticano.
Durante unas reformas en la Nunciatura Apostólica de Roma, se encontraron restos humanos enterrados bajo el suelo. Como si se tratara del guión de una película de suspenso, el descubrimiento desató una ola de especulaciones y revivió viejos casos sin resolver, en especial el de Manuela Orlandi, la joven desaparecida en 1983, cuyo caso sigue siendo un dolor de cabeza para la Santa Sede. La noticia del hallazgo de los huesos fue suficiente para encender las alarmas entre investigadores, periodistas y teorías conspirativas. ¿Eran estos restos la clave para resolver el caso de Manuela? La ubicación del descubrimiento dentro de un edificio vinculado al Vaticano hizo que las teorías sobre conspiraciones y encubrimientos saltaran a la palestra una vez más. Las autoridades italianas no tardaron en involucrarse. Los huesos fueron enviados a laboratorios especializados para análisis de ADN, con la esperanza de identificar a quién pertenecían y determinar cuánto tiempo llevaban allí. Mientras tanto, la especulación corría como pólvora. Algunos sugerían que los restos podían remontarse a tiempos mucho más antiguos, quizá medievales, mientras que otros estaban convencidos de que estaban directamente vinculados a los casos de desaparición más recientes. Sin embargo, el desenlace fue tan anticlimático como frustrante. Los análisis no lograron vincular los huesos ni a Emanuela ni a Mirella, y los restos parecían ser mucho más antiguos de lo que se pensaba originalmente. 10. Las reuniones con extraterrestres. El Vaticano y extraterrestres suena una mezcla entre ciencia ficción y thriller conspirativo, pero este tema ha generado debate entre teóricos que aseguran que la Santa Sede sabe mucho más de lo que deja entrever sobre la vida fuera de la Tierra. Aunque pueda parecer una locura, los rumores no nacen de la nada. Aquí va el chisme cósmico. Primero, el Vaticano tiene un observatorio astronómico en Castel Gandolfo, cerca de Roma, y otro en Arizona, Estados Unidos, llamado el Vatican Advanced Technology Telescope. Sí, oíste bien, un telescopio en pleno desierto estadounidense. Este último, ubicado en el Monte Graham, es una de las herramientas más avanzadas para explorar el cosmos. Entonces, claro, los conspiranoicos saltaron con la pregunta del millón. ¿Qué está buscando la Iglesia en las estrellas? 9. El Banco del Vaticano y el escándalo ambrosiano. Cuando uno piensa en el Vaticano, lo último que se le viene a la mente son fraudes financieros y escándalos al estilo de una película de crimen. Sin embargo, el Banco del Vaticano, oficialmente llamado Instituto para las Obras de Religión, fue protagonista de uno de los capítulos más oscuros de su historia, el escándalo del Banco Ambrosiano en los años 80. Y créeme, tiene todos los ingredientes de un thriller: corrupción, fraude y hasta muertes misteriosas. El caso comenzó cuando el Banco Ambrosiano, uno de los principales bancos de Italia, colapsó, dejando un agujero financiero de más de $1.000 millones. ¿Qué tiene que ver el Vaticano en todo esto? Resulta que el Banco del Vaticano era accionista mayoritario del Ambrosiano y, según las investigaciones, estuvo involucrado en una red de operaciones fraudulentas que incluyó el desvío de fondos a paraísos fiscales. 8. El Códice Secreto sobre Exorcismos. Cuando pensamos en el Vaticano, imágenes de santos, arte renacentista y ceremonias solemnes probablemente sean lo primero que venga a la mente. Pero, ¿sabías que también tienen un manual oficial de exorcismos que parece sacado de una película de terror? Sí, estamos hablando del Rituale Romanum, un códice secreto que contiene instrucciones detalladas para expulsar demonios. Suena como el sueño de un guionista de Hollywood, pero es 100% real. El Rituale Romanum, actualizado por última vez en 1999, no es algo que puedas encontrar en la sección de lectura ligera de una biblioteca del Vaticano. Este manual es exclusivo para un grupo selecto de sacerdotes entrenados y aprobados por la Iglesia, conocidos como exorcistas. Según las normas, no cualquiera puede enfrentarse al diablo. Hay que tener experiencia, fe inquebrantable y, al parecer, nervios de acero. 7. Necrópolis Vaticana. Bajo los majestuosos suelos de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se encuentra un lugar que parece sacado de una novela de misterio: la Necrópolis Vaticana, también conocida como la Ciudad de los Muertos. Este sitio arqueológico es una de las áreas más fascinantes y escalofriantes del Vaticano, lleno de tumbas antiguas, pasadizos oscuros y secretos históricos que siguen intrigando a los expertos. La necrópolis fue descubierta por accidente en los años 40, cuando el Papa Pío XII
ordenó realizar excavaciones para confirmar si los restos de San Pedro, el primer papa, estaban realmente enterrados debajo de la basílica. Lo que encontraron fue mucho más de lo que esperaban. Una vasta red de tumbas que datan de la época del Imperio Romano, con mosaicos, frescos y reliquias que contaban historias de la vida y la muerte en aquellos tiempos. Este lugar no es una simple colección de tumbas, es una mezcla de culturas y religiones. Aquí se pueden encontrar tanto sepulcros cristianos como paganos, lo que refleja la transición del Imperio Romano del politeísmo al cristianismo. Entre los descubrimientos más impactantes están los restos que, según el Vaticano, pertenecen a San Pedro, aunque no hay consenso entre los historiadores sobre la autenticidad de esta afirmación. Los fieles creen que el apóstol reposa bajo el altar mayor de la basílica. ¿Y qué hay del ambiente? Pues seamos honestos. Caminar por un lugar donde los muertos han descansado durante casi 2000 años no es para los débiles de corazón. 6. La tumba perdida de los papas. El Vaticano, con sus siglos de historia, esconde tantos secretos como pasillos tiene su inmenso territorio. Entre los misterios más intrigantes está la tumba perdida de los papas, un enigma que ha alimentado teorías conspirativas y debates históricos durante generaciones. Aunque muchas tumbas papales son conocidas y accesibles, como las de la Basílica de San Pedro, se rumorea que en las profundidades de las catacumbas del Vaticano existen sepulcros que nadie se atreve a abrir. Estas tumbas secretas, según los rumores, podrían pertenecer a papas de los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia todavía era perseguida por el Imperio Romano. En aquel entonces, los cristianos enterraban a sus líderes religiosos en lugares clandestinos para proteger sus restos de profanaciones. 5. La conspiración para envenenar papas. Cuando hablamos de secretos oscuros del Vaticano, pocos temas son tan intrigantes como las teorías de conspiración sobre intentos de asesinato y envenenamientos de papas. A lo largo de la historia, algunos líderes de la Iglesia han muerto en circunstancias tan sospechosas que han alimentado rumores durante décadas. Uno de los casos más controvertidos y escalofriantes es el del Papa Juan Pablo I, cuya muerte repentina en 1978, apenas 33 días después de asumir el cargo, sigue envuelta en un halo de misterio. Juan Pablo I fue apodado el Papa de la Sonrisa por su carisma y humildad, pero su pontificado fue tan breve que no tuvo tiempo de implementar muchas de las reformas que planeaba. Fue encontrado muerto en su cama, oficialmente por un ataque al corazón. Sin embargo, la ausencia de una autopsia y la rapidez con la que se manejó el caso despertaron muchas sospechas. ¿Qué es lo que realmente pasó? Las teorías conspirativas apuntan a que Juan Pablo I estaba planeando enfrentarse a la corrupción dentro del Vaticano, incluyendo irregularidades en el Banco del Vaticano y posibles conexiones con la mafia. Según algunos autores, su muerte podría haber sido un acto deliberado para silenciarlo antes de que pudiera desmantelar redes de poder ocultas. Aunque no hay pruebas concluyentes, los rumores persisten y el caso sigue siendo uno de los misterios más debatidos de la historia moderna de la Iglesia. 4. Los textos apócrifos. Cuando se trata de misterios del Vaticano, los textos apócrifos son de los más intrigantes. Imagina esto: manuscritos antiguos que cuentan historias diferentes, a veces contradictorias, sobre la vida de Jesús, los apóstoles y los orígenes del cristianismo. Estos textos no forman parte de la Biblia que todos conocemos, pero están ahí, guardados celosamente en las bóvedas y archivos del Vaticano, y su mera existencia despierta tantas preguntas como teorías conspirativas. ¿Pero qué son exactamente los textos apócrifos? En pocas palabras, son escritos religiosos que quedaron fuera del canon bíblico oficial durante los primeros siglos del cristianismo. Los líderes de la Iglesia decidieron qué libros incluir y cuáles no, y estos quedaron relegados a un segundo plano. Algunos de los más famosos son el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás y el Protoevangelio de Santiago. Cada uno de ellos ofrece perspectivas únicas y a veces controvertidas sobre los personajes y eventos clave del cristianismo. 3. Las catacumbas de Roma y los secretos cristianos. Bajo las bulliciosas calles de Roma se esconde un mundo oscuro y silencioso: las catacumbas. Estas redes subterráneas, excavadas hace siglos, son más que un cementerio. Son una ventana al pasado y un lugar cargado de secretos.
En sus muros y túneles serpenteantes se guarda la historia de los primeros cristianos que vivieron bajo constante amenaza. Las catacumbas comenzaron a usarse alrededor del siglo II, cuando los cristianos, perseguidos por el Imperio Romano, necesitaban un lugar para enterrar a sus muertos. Pero ojo, estas galerías no eran solo cementerios. También funcionaban como un espacio clandestino para reuniones, ceremonias y oraciones. Aquí podían rendir cultos sin temor a represalias, alejados de los ojos inquisitivos de las autoridades romanas. 2. Tesoros ocultos. El Vaticano, con su majestuosidad y misterio, no solo es el corazón espiritual del catolicismo, sino también un lugar que alimenta incontables teorías sobre sus supuestos tesoros ocultos, desde arte inestimable hasta reliquias sagradas. Los rumores han circulado durante siglos, pintando un cuadro de riqueza que desafía la imaginación. Hablemos del arte sacro. El Vaticano alberga piezas que cualquier museo del mundo envidiaría. En los museos vaticanos puedes ver obras maestras como los frescos de la Capilla Sixtina, pintados por Miguel Ángel, y esculturas clásicas que datan de la antigua Roma. Pero claro, esos son los tesoros que sabemos que están ahí. ¿Qué hay de los que no vemos? Según algunos teóricos, existen cámaras secretas llenas de arte confiscado durante las cruzadas, guerras y movimientos religiosos. 1. El papel en la Segunda Guerra Mundial. El papel del Vaticano en la Segunda Guerra Mundial es uno de esos temas que nunca dejan de generar debate. Mientras millones sufrían las atrocidades de la guerra y el Holocausto, el Vaticano, liderado por el Papa Pío XII, navegaba una línea fina entre la neutralidad diplomática y las acusaciones de complicidad. ¿Qué ocurrió realmente entre los muros del Vaticano durante uno de los periodos más oscuros de la historia? Por un lado, Pío XII afirmó mantenerse neutral para proteger a los católicos de ambos lados del conflicto. Pero esta posición neutral ha sido interpretada de maneras muy diferentes. Documentos de la época muestran que el Vaticano estaba al tanto de los horrores del Holocausto, pero su respuesta fue como mínimo tímida. En lugar de condenar directamente las acciones del régimen nazi, Pío XII optó por declaraciones generales sobre los derechos humanos y la paz, evitando mencionar específicamente a los judíos o a Hitler. Esto le valió críticas tanto en su tiempo como en el presente. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.